Bueno, comenzamos entonces con las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n. Habíamos visto las de primer orden, vamos a ver ahora las de orden n. Bueno, una ecuación de la forma i a la n entre paréntesis o n menos 1, etcétera, representan orden de derivación. Entonces, i a la n más a la n menos 1 por i a la n menos 1 más a la n menos 2 por i a la n menos 2 más a2 por i segunda más a1 por i prima más a0 por i es igual a f de x, representa una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Recuerden que ordinaria porque depende solamente de una sola variable. De orden n, variable independiente que es x. De orden n porque es el orden de la derivada de mayor orden. Vamos a considerarla lineal, ¿sí? Solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de orden n lineales. ¿Por qué lineales? Son las mismas tres expresiones o características que se cumplía para una ecuación lineal de primer orden, solamente que ahora extendida para una de orden n. ¿Por qué lineal? Porque no deben existir productos de i con sus derivadas o de las derivadas entre sí. No deben existir funciones trascendentes en i, es decir, no vamos a tener e a la i, tangente de i, logaritmo natural de i, etc. Y tanto i como todas sus derivadas están elevadas a la primera potencia. Entonces, esas son las tres condiciones que representan una ecuación diferencial lineal. A sub n pueden ser tanto coeficientes constantes como funciones, es decir, variables. Bueno, nosotros vamos a trabajar solamente con coeficientes constantes. Y la función f de x, a la cual está igualada la ecuación diferencial, puede ser igual a 0 y a esa ecuación se la llama incompleta o homogénea. O puede ser distinto de 0 y se la llama completa o inhomogénea. Vamos a ver los dos casos, ¿sí? Bien, antes de continuar viendo las ecuaciones homogéneas, vamos a ver un teorema que es el teorema de la existencia y unicidad de soluciones. Si f de x es una función continua en un intervalo i que contiene un punto x igual a, entonces la ecuación i segunda más a1 por i prima más a0 por i igual a f de x tiene solución única que satisface las condiciones iniciales i en a es igual a b1 y prima en a es igual a b2, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de orden 2, ¿sí? Pero esto se puede ampliar a cualquier orden de integración. Entonces, una ecuación cualquiera, una ecuación diferencial de orden n, va a tener n constantes esenciales en su solución, ya vamos a verlo, y va a tener que cumplir n condiciones iniciales para que la solución sea única. ¿Qué me da como solución una ecuación diferencial de orden n? Me da una familia de curvas, que de todas esas familias de curvas yo voy a necesitar una única curva que satisfaga lo que se llaman estas condiciones iniciales. Entonces, ese es el teorema de existencia y unicidad de soluciones. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? En general vamos a comenzar viendo las ecuaciones diferenciales lineales de orden n a coeficientes constantes homogéneas o sin segundo miembro o incompletas. Es decir, vamos a trabajar con i segunda más a1 por i prima más a0 por i igual a 0, ¿sí? Bien, para poder encontrar la solución, que es lo que nos importa, de una ecuación diferencial, vamos a ver distintos teoremas. Ya sabemos el teorema de la existencia y unicidad de soluciones. Ahora tenemos que ver cómo hallamos esas soluciones. Pero antes de ver cómo hallamos, cómo la vamos a expresar. Entonces, del primer teorema les dice, el teorema 2 ya sería, si i1 e i2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación i segunda más a1 por i prima más a0 por i igual a 0, entonces existe una única solución que puede expresarse como i igual a c1 por i1 más c2 por i2, siendo c1 y c2 esas constantes esenciales. Esa solución es lo que se llama solución general para la ecuación homogénea.
Esta ecuación homogénea habitualmente se la llama también ecuación asociada a la ecuación diferencial completa. Bien, ahí hablábamos de cómo expresar la solución, siempre que I1 y I2 sean soluciones lineales o funciones linealmente independientes de la ecuación diferencial. Entonces puedo expresarla como combinación lineal de esas dos funciones. Ahora, la pregunta es ¿cuándo dos funciones son linealmente independientes? Entonces, acá vemos otros dos teoremas. Si I1 y I2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación I segunda más A1 por I' más A0 por I igual a 0, entonces la combinación lineal C1 por I1 más C2 por I2 va a ser igual a 0 solo si C1 y C2 son 0. ¿Por qué? Porque cuando dos funciones son linealmente independientes, no puedo colocar a una como combinación lineal de la otra. Es decir, si esto, por ejemplo, les da 0, ¿qué significaría? Que C1 por I1 es igual a menos C2 por I2. Entonces, eso significaría que I1 la puedo colocar como menos C2 sobre C1 por I1. Es decir, estoy poniendo por I2. Entonces, estoy colocando a I1 en función de I2. Y eso no puede ser, porque eso significaría que van a ser linealmente dependientes. Entonces, la única forma de que C1 por I1 más C2 por I2 sea igual a 0 es que C1 y C2 sean 0. Bien, y otra forma también es, otra forma de demostrar que las soluciones son linealmente independientes es, si I1 y I2 son soluciones de la ecuación I segunda más A1 por I' más A0 por I igual a 0, entonces, si I1 y I2 son linealmente independientes, el I1 por I'2 menos I2 por I'1 es distinto de 0. Y si no son linealmente independientes, es decir, que son dependientes, I1 por I'2 menos I2 por I'1 es igual a 0. Esta expresión que nosotros vemos acá viene de un determinante que es el determinante browskiano, de la matriz browskiana, ¿sí? Ese determinante browskiano es el browskiano de las soluciones que se le llama, pero se puede analizar para cualquier tipo de funciones. Entonces, siempre es una matriz cuadrada, ¿sí? En donde vamos a colocar en la primera fila las funciones a analizar, I1, I2, I3, I4, ¿sí? Entonces, la segunda fila van a ser las derivadas primera, la tercera las derivadas segunda, etc. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos quede una matriz cuadrada. ¿Entienden? Entonces, en este caso, como tenemos dos funciones para analizar la linealidad, a ver si son linealmente independientes o no, entonces, en la primera fila tenemos I1 y I2, y en la segunda fila van a ir solamente las derivadas primeras, nada más. Entonces, al calcular el determinante, me quedaría I1 por I'2 menos I'1 por I2, que tiene que ser distinto de 0 para que las funciones sean linealmente independientes o igual a 0 si las funciones son linealmente dependientes. Bueno, esa matriz se la llama matriz browskiana.